Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema lleva por título Trato igual para todos. Y vamos a tratar de enfocarlo de la mejor manera posible, pero siempre a la luz de las Sagradas Escrituras y al magisterio de la Iglesia. Y es que vivimos en un mundo donde cada vez se acentúa más la diferencia de trato hacia las personas. Hoy ya no solo es cuestión económica, sino que también pasa por el sentido de ideología y por el sentido de gustos, de modas, de élites, de una forma más dividida. Ante la situación que nos enfrentamos hoy, tenemos una que está avasallando a muchas ciudades, a muchos países. Y digo países y digo ciudades porque a veces el país con sus gobernantes quizás hacen su mejor esfuerzo, pero hay ciudades donde hay quienes dirigen y de esta manera pues logran favorecerse de una u otra manera. La corrupción es cuando uno o varios políticos se enriquecen a costa de las arcas públicas, incurriendo en ello en un acto injusto, puesto que se utiliza el dinero de los contribuyentes para otro fin. Antes, quizás se manejaba esto en una menor escala y las personas se cuidaban de que no se notara que estaban en actos de corrupción. Pero conforme ha avanzado el tiempo, se han hecho más descarados y tratan de manipular las leyes a su sabor y antojo, y con un buen equipo de abogados también buscan aquello que llamamos agujeros de la ley. Aquí intervienen también aquellos que conocen de números, llamémosles contadores, llamémosles auditores, que manchan de una u otra manera esta noble profesión, dañando a otros que la ejercen a cabalidad y conforme a la moral. El asunto es que las personas con tal de continuar en el poder, no dudan en enriquecerse y no dudan en corromperse. En los pueblos o países de América Latina es donde más se sufre este flagelo y donde ahora la llegada al poder no es para beneficiar a una nación, sino que es para beneficiarse a sí mismos y a sus familiares y a sus amigos y todos aquellos que les apoyaron de una u otra manera en lo económico para llevar a cabo su campaña política que los entronizara. Lo cierto es que se reparten el pastel llamado arca pública y después tranquilamente dejan el poder a disfrutar de todo el dinero mal habido. Vea usted, por ejemplo, las carreteras en mal estado, los hospitales sin insumos,
ofrecen construir esto y lo otro y lo único que están buscando es dejar a medias las construcciones, pero ya se han encargado en la mayoría de los casos de sacar su buena cantidad de dinero. Lo lamentable es que el pueblo, ante los reclamos que hace, se queda únicamente en reclamos porque los otros hacen utilización del poder que les ha sido conferido para oprimir a aquellos que alzan la voz. Y utilizan para ello las leyes, utilizan para ello la fuerza pública, utilizan para ello lo que tienen a su disposición con tal de no dejarse arrebatar el poder. Y es por eso que hoy en día estamos viendo también que hay un trato injusto, porque cuando alguien alza la voz, inmediatamente es motivo de persecución y llevarlos a prisión. Se las ingenian porque tienen todo un grupo de poder que les está apoyando. Entonces, el dinero de las arcas lo utilizan para un fin personal o bien para devolver los favores económicos que recibieron. Ya no es aquella ambición de llegar al poder para mantener a una nación en auge, ir avanzando de a poco. Hay países en Latinoamérica que se han estancado casi un siglo y hay otros que poco han avanzado y hay otros que no ven ni tienen la esperanza de avanzar. Y van socavando poco a poco lo que les interesa: la educación, la familia, el transporte, la salud y paremos de contar. Esta es la situación que se vive en muchos países. En otros quizás se vive el racismo de una manera directa o bien se vive de una manera solapada. El asunto es que se aparta a la persona y no se le trata igual por su color. Recuérdese usted toda la lucha que tuvieron que realizar allá en Estados Unidos de América hace unos cuantos años los de los descendientes de raza afroamericana, afroafricana, esa es la palabra africana, esa es la palabra exacta, que fueron llevados como esclavos, pero no pudieron detener que ellos mismos se fueran multiplicando y los iban apartando. No podían utilizar el transporte que utilizaban los blancos, ni los restaurantes, ni mucho menos pues el mismo tipo de vestimenta. Hoy tal vez ya no se hace de esa manera tan abierta, pero existe el odio contra una determinada raza y vea usted los casos que suenan en los estadios de fútbol donde las autoridades han tenido que intervenir y al mismo tiempo perseguir a aquellos que han insultado a otros a causa de su raza. Entonces, el racismo también es una demostración de que no se trata igualmente a todos. Guerras. Están las guerras también. Hoy la industria bélica está probando sus nuevos armamentos y tienen que inventarse guerras para poder mantener esta industria, si no, no tendría caso que fabricaran.
al mismo tiempo, pues se domina a otros países por medio del armamento que tienen, provocando temor o miedo en otras naciones. Hoy el mundo sufre guerras provocadas por intereses políticos, por ansia de poder, por ansia de tener o porque simplemente quiere lo que el otro tiene. Y como dije anteriormente, pues también se las inventan. Es la única manera de provocar o realizar una invasión hacia otro territorio. Esto de las guerras también nos lleva a lo siguiente: no se trata por igual a todos, más aquellos que siendo capturados los tratan de una manera inhumana con tal de desahogar toda su ira y toda su cólera, quizás en una única persona, y mientras que los promotores de esto están cómodamente sentados en su escritorio, dando y girando órdenes, y no les importa que se pierdan miles de vidas. Los armamentos que se están utilizando hoy en día ya están en tecnología avanzada y el mundo se está acercando peligrosamente a un enfrentamiento bélico global que lo único que va a traer como consecuencia es quizás la desaparición en gran parte de la raza humana. Y a través de la historia, pues no han entendido que en una guerra nadie gana, sino que todos pierden. No han tomado la experiencia de la historia de acuerdo a lo que sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde también en una de estas guerras se hizo detonar un arma nuclear que avasalló con todo un país. Y eso vino a demostrar el poderío del otro, y los demás querían tener el mismo poder, y como resultado hoy hay ojivas nucleares en muchísimos países que no van a dudar en hacerlas detonar bajo el pretexto de defensa, o bien las utilizan como una amenaza de ataque. Triste, pero cierto. Aquel que tiene, cuida lo que tiene y el otro procura cómo quitárselo. La violencia también no es un trato igual para todos. Hay violencia que sufren los pequeños grupos u otros grandes grupos, y hoy la violencia pues está diseminada a causa también de muchos factores. Uno de ellos es la falta de trabajo, que los gobernantes, en lugar de procurar abrir las posibilidades de inversión, lo que hacen es abrir las arcas públicas para llevarse la mejor tajada. Y la gente en su desesperación busca los mecanismos necesarios para poder obtener dinero. Unos lo harán por necesidad y otros lo harán por ambición. Y a raíz de ahí, de esta violencia, pues suceden otras situaciones. Y la violencia hoy se ha vuelto más cruda, llamémosle así, y hay violencia económica, violencia psicológica, violencia física, violencia verbal. Y se les olvida algo muy importante a todos, que todos somos hijos de Dios y como tal todos necesitamos un respeto, ser respetados el uno hacia el otro y al mismo tiempo un trato justo, un trato igual para todos. Es lamentable. También se censura.
No hay un trato igual para los que ejercen, por ejemplo, el periodismo o para los que utilizan los medios de comunicación. Y estos al mismo tiempo también caen en la corrupción al favorecer a las élites de poder, sea cual fuese, con tal de mantenerse pujantes, con tal de mantenerse vigentes y con tal de enriquecerse también. Hoy los grandes periódicos, y quizás siempre ha sido así, y los grandes canales de televisión, quizás siempre ha sido así, pues apuestan al mejor postor y publican lo que a este le interesa. Y cuando viene alguien que se va en contra, inmediatamente buscan la manera de censurarle e inmediatamente buscan la manera de callarle o, en el último de los casos, de cerrar sus instalaciones, quitarle la licencia, etcétera. No hay un trato igual para todos. No hay un trato justo para todos. ¿Por qué? Porque predomina la ambición. Tenemos también la discriminación. Esto tiene que ver mucho con la manera en que pueda pensar otra persona, se le discrimina. Y hoy la iglesia sufre también ese tipo de discriminación por una sencilla razón. Porque hay grupos que están a favor del aborto y la iglesia no lo está. Hay grupos que están a favor de, óigase bien, de el matrimonio entre personas del mismo sexo y la iglesia no lo está. Entonces se les discrimina, se les aparta y lo que se está buscando al mismo tiempo es decir que la iglesia únicamente se dedique a las cosas espirituales y que no le compete determinado campo. Entonces, cuando hay alguna persona de la iglesia, también se le discrimina en ese sentido, de una manera velada o de una manera descarada. Total, hay desigualdad. Hay desigualdad en muchos países y se practica la desigualdad también en los trabajos, se practica la desigualdad en los deportes, se practica la desigualdad en los centros de estudio. ¿Y qué podemos decir? Esto es algo que usted ya sabe, pero lo que estoy haciendo es recordarle, o quizás ya ni necesite recordarle, porque usted lo ve todos los días únicamente al abrir las páginas del periódico físico o al ver un telenoticiero o bien al darse un paseo por las redes sociales, donde los tipos de noticias que predominan son precisamente racismo, guerras, violencia, censura, discriminación. Y entonces estamos viviendo una situación que podríamos decir que hasta el momento es crítica. Y no dejemos pasar o no podemos obviar también el crimen. El crimen va en contra de todo pensamiento y no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Inclusive uno de los mandamientos dice, no matarás. Pero hay crimen por rivalidades entre pandillas, por desacuerdos entre opiniones, por quitarle al otro lo que tiene, por robar, o por mantenerse en el poder, o por ganar más poder, y paremos de contar. Esa es la situación que se está viviendo. Y todo esto, pues, se convierte en un obstáculo
y que al mismo tiempo representa un problema. Y el obstáculo, podríamos decir que todo lo anterior que he mencionado son problemas por resolver. Y aquí viene algo muy importante. Si son problemas por resolver, el mayor problema es que como sociedad o individualmente no se tiene la voluntad para cambiar las cosas y se convierte en una manera del modo de vivir o en parte de la cultura. Hay culturas de racismo, hay culturas de guerra, hay cultura de violencia, hay cultura de censura, hay cultura de corrupción, hay cultura de discriminación, hay cultura de desigualdad y hay cultura de crimen. Pero ni como sociedad ni como individuo se tiene algo muy importante que es la voluntad de cambiar las cosas. ¿Por qué razón? Porque el problema a resolver se convierte en otro problema mayor. Es mejor ver pasar las cosas o decir simplemente es la voluntad de Dios. O sucede porque así Dios lo quiere. Es más fácil echarle la culpa a Dios de las actitudes o acciones del ser humano que aceptar la responsabilidad de las consecuencias. Y además de esto, pues si no tener voluntad se convierte en un problema, no respetar las leyes vigentes es otro problema. Todo país tiene leyes que se deben de cumplir, pero los encargados de hacer que estas leyes se cumplan simplemente alzan la vista o ponen su mirada hacia otro lado para no aplicar la ley, o porque quizás les dejan algún buen dinero, o porque quizás a quien tienen que aplicarle la ley es alguna persona de poder económico o bien influyente. Y sucede, y ha sucedido a través de la historia. Y por eso dije anteriormente que también ya forma parte de una cultura que se ha transmitido de generación en generación y que lo que va a propiciar es una degeneración total. Pero paremos ahí y veamos otro problema que es el más grande, que no se respeta la voluntad de Dios. Qué triste. Latinoamérica, y hablo de Latinoamérica porque ya no puedo hablar de otros países donde a Dios lo han hecho a un lado, donde no ha habido necesidad de tener gobiernos dictatoriales para cerrar iglesias. No, las iglesias han cerrado porque la misma gente se ha hecho a un lado. Vemos un crecimiento de religiones anticristianas y satánicas y vemos un crecimiento del pensamiento ateo. ¿Por qué razón? Porque el ser humano ha decidido no respetar la voluntad de Dios. Y comenzando desde lo más simple, desde lo más sencillo, recordémonos que todos conocemos los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es: amarás
a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ser. Pero no es así, porque amar a Dios es no ser parte del racismo, no ser parte de la guerra, no ser parte de la violencia, no ser parte de la censura, no ser parte de la discriminación, no ser parte de la desigualdad, no ser parte del crimen y no ser parte de la corrupción. Y solo de ahí, de ese primer mandamiento, nos damos cuenta que estamos haciendo a Dios a un lado, porque la ambición es más. Recordémonos, y como les vuelvo a decir, esto no es nada nuevo, no, sucedió en el principio, cuando Satanás astutamente convence al ser humano de dejar a un lado a Dios, no respetando su voluntad. Así funciona. Si usted ha leído los 10 mandamientos, si usted se ha acercado a una Eucaristía y ha escuchado la palabra, el mayor problema es que no tiene la voluntad de actuar conforme a la palabra lo pide. El mayor problema es que no tiene la voluntad de respetar la voluntad de Dios. Y aquí viene un gran ejemplo. Cuando Jesús humanamente, en la oración que tuvo previo a ser entregado, le dice al Padre: si te es posible que este cáliz no pase por mí. Había una lucha interior, pero al final Él dice: hágase tu voluntad y no la mía. Hizo la voluntad de Dios, porque hay un plan de Dios para la humanidad, aún en medio del racismo, aún en medio de las guerras, aún en medio de la violencia y de la corrupción. Porque Dios, si algo tiene, es que le da un trato igual a todos. Y Jesús lo vino a demostrar también. No solo curó a los de su raza, no, también curó y sanó a mucha gente de otras razas, de otros colores. Él no vino a hacer racismo, Él no vino a provocar guerras, Él no vino a provocar violencia, no vino a censurar como pretendían los otros cuando le presentan a la mujer adúltera. No vino a discriminar tampoco, no vino a provocar una desigualdad entre los seres humanos, al contrario, ni mucho menos fue partícipe del crimen. Y dejemos a un lado tampoco la corrupción y pagó los impuestos que correspondían. Pero esto no lo entendemos y sin embargo nos llamamos cristianos. ¿Dónde somos cristianos? Quizás solamente los domingos o cuando hay una Semana Santa o bien cuando hay una fiesta patronal. Lamentable decirlo, pero es una realidad que estamos afrontando. Y si tan solo individualmente se tuviese la voluntad de cambiar, empezaríamos a cambiar nuestro entorno y poco a poco la sociedad. Pero como vuelvo a decir, el no trato igual a todos radica en no respetar la voluntad de Dios. Y se nos olvida aquello que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así de sencillo. Entonces, el cristiano que no está afiliado a grupos ecológicos, que no está
afiliado a grupos que velan por el bienestar de algún país, de alguna sociedad, pero que pertenece al grupo más grande, porque no tiene más que el interés de darle un trato igual a todos. Entonces el cristiano tendría que realizar una acción para empezar a resolver el problema. Así funcionaría y así debería de funcionar. Y fíjate lo que dice Sirácides en el capítulo 33, versículo 32. Y aquí se habla específicamente del trato igual a todos, pero a veces queremos ser tan fundamentalistas que no entendemos lo que se dice entre líneas. A veces queremos ser tan literalistas en la lectura de la Biblia que no entendemos lo que el Espíritu nos quiere decir. Y dice, si tienes un criado, trátale como hermano, porque has menester de él como de ti mismo. Ya no nos gustó. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo voy a tratar como un hermano al sirviente, al que limpia el carro, al que limpia las ventanas, al que saca la basura, al que limpia los baños? ¿Cómo lo voy a tratar como un hermano? ¿Cómo? Imposible. Mi estatus me lo impide. Mi posición social me lo impide, mi posición económica me lo impide y no se vería bien a los ojos de la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿estás cumpliendo con la voluntad de Dios conforme a lo que dice su palabra? No, no. Lamentablemente hemos caído en una religiosidad extrema, donde vemos también un Jueves Santo al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, portarse como un criado, como un sirviente, a lavarle los pies a los suyos. Y qué bonito verlo, ¿no? Más cuando el sacerdote hace ese acto que recuerda esa acción de Jesús. Y estamos ahí atentos para ver qué caras hace. Estamos atentos para ver a quién le va a lavar los pies más si es de la misma comunidad y no lo sabíamos. Pero se nos olvida que Jesús simplemente cumplió con la voluntad de Dios de tratar de igual manera a todos, un trato igual a todos. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que le da el ser, ama también al que ha nacido de él. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Todo aquel que ama a aquel que da el ser, ama también a aquel que ha nacido de él. Tu hermano de comunidad ha nacido de él, de Dios. Tú has nacido de Dios. El humano, en su posición más humilde, ha nacido de Dios. Y por eso la palabra de Dios es sabia cuando dice, porque has de menester de Él como de ti mismo. ¿No sabes cuándo vas a necesitar de Él? ¿No lo sabes? No lo sabes. Si lo supieras, quizás lo tratarías de otra manera. Pero el buen cristiano tiene que enfocarse en algo que es respetar la voluntad de Dios.
actuar conforme a la voluntad de Dios, conducirse en su manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si el ser humano aprendiese así, no habría racismo, no habrían guerras, no habría violencia, no habría censuras, no habría discriminación, no habría desigualdad, no habría criminalidad y no habría corrupción. Pero como no se respeta la voluntad de Dios, ese es el resultado, y te lo pongo de una manera más simple. Satanás no respetó la voluntad de Dios e indujo a la humanidad a pecar. Caín no respetó la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Cometió un crimen. David no respetó la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Deseó a la mujer del prójimo y cometió un crimen. Sansón no respetó la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Le sacaron los ojos, lo esclavizaron y al final, cuando él recapacitó, se dio cuenta de su error. Saúl no respetó la voluntad de Dios y tú sabes lo que le pasó. Los del tiempo de Noé no respetaron la voluntad de Dios y ¿sabes cuál fue el fin? Entonces, hermano y hermana, tienes que resolver el problema y el problema empieza por ti mismo y eso ya no te va a gustar, eso no lo vas a aceptar. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo hago la voluntad de Dios. Yo voy a misa, yo voy a los sacramentos, yo voy a los jueves eucarísticos, yo estoy ante el Santísimo una hora santa, yo cargo procesiones, yo enciendo una vela, yo rezo el rosario, yo rezo la divina corona de las misericordias, yo voy a romería y a Esquipulas todos los años. Claro que respeto la voluntad de Dios. Momento. Si conoces, y te lo voy a ampliar, si tienes un empleado, si tienes un hermano pobre, si tienes un vecino que no está a tu altura en el nivel socioeconómico, trátale como hermano. Si eres el dirigente de la comunidad, trata como hermanos a los demás, por muy humildes y sencillos y pobres que sean. Haces la voluntad de Dios. Yo creo que por ahí podríamos comenzar, por entender la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios. La iglesia hace un ciclo de lecturas del Evangelio y claro está, hay ciclo A, hay ciclo B, hay ciclo C, hay ciclo D, donde se nos dice, se nos lee el Evangelio todos los días, y esto especialmente para aquellos que están comprometidos al servicio del reino. Pero ¿qué sucede? No hacemos la voluntad de Dios. Difícil aceptarlo, difícil reconocerlo. Pero cuando se empieza a hacer se comienza a hacer la voluntad de Dios, los demás se dan cuenta, los demás lo perciben y tu entorno va cambiando de a poco. Y no se te olvide tú que quieres matar a aquel, él ha nacido de Dios. Tú que golpeas a tu esposa, ella ha nacido de Dios. Tú que detestas a tus hijos, ellos han nacido de Dios, aunque no lo creas. ¿Qué podríamos decir entonces? El Catecismo en su numeral 909 dice:
laicos. Los laicos somos tú que me estás escuchando y yo que estoy hablando. Tú que sirves en la iglesia al igual que yo sirvo en la iglesia. Somos laicos. Tú que trabajas al igual que yo trabajo. Tú que estudias al igual que yo estudio. Tú que eres esposo al igual que yo soy esposo. Tú que tienes esposa al igual que yo tengo esposa. Y esto es general. Laicos, hombre y mujer, viejo y joven. Además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo de tal forma que si alguna de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir las prácticas de las virtudes. A ella no nos gustó tampoco. Ya no nos gustó. A veces somos unos expertos para manejar el catecismo, pero para decirles a otros, no para ser yo, no para entender yo. Hay quienes manejamos ciertos documentos de la iglesia, pero para decirles a otros lo que tienen que hacer, no lo que yo tengo que hacer. Y los laicos somos todos los que estamos comprometidos con el Señor, que si juntamos las fuerzas, hemos de sanear las estructuras y las condiciones del mundo. Pero no las juntamos. No las juntamos, al contrario, hay división y provocamos la división. Y fíjense que inconscientemente provocamos racismo, provocamos discriminación. Es que yo soy del plan pastoral. No, yo soy de la renovación carismática. No, yo soy del camino neocatecumenal. No, yo soy del ministerio A, yo soy del ministerio B, yo soy del ministerio C. Solo de ahí. En ese individualismo nos olvidamos que no somos ni de esos movimientos, ni somos de esos ministerios, sino que somos de Dios y debemos de trabajar para Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero si no saneamos internamente, ¿qué vamos a sanear las estructuras del mundo? Imposible. Hay costumbres que incitan al pecado y tú lo sabes muy bien, y lamentablemente esas costumbres también se llevan al seno de la iglesia. La avaricia, la codicia, la envidia, el egoísmo, el chisme, la murmuración. Paremos de contar. Ya no eres borracho, ya no eres prostituta, ya no eres adúltera, ya no eres asesino, ya no eres una mala persona en ese sentido. Pero aquel que sedujo a la humanidad está poniendo una manera sutil de pecar. Hay que sanear las estructuras del mundo. Y aquí te puede ir la vida, como se le fue a Juan el Bautista, como le fue a Jesús, como le fue a Pablo. Pero eso ya no va. Eso ya no es bueno, eso ya no conviene. No, mejor sigamos la corriente del mundo. Ahí estamos mejor, en esa cultura de crimen, en esa cultura de violencia, de censura, de discriminación. Ahí nos sentimos más cómodos. Es lo mismo que dijeron aquellos. Estábamos mejor en Egipto, esclavizados, pero teníamos techo, teníamos comida. Miedo a la libertad. Miedo a hacer la voluntad de Dios.
¿Qué más puedo decir de lo que dice este numeral del catecismo? Obrando así, juntos, uniendo fuerzas, podríamos impregnar de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. ¿Y por qué valores morales? Porque es lo que se está perdiendo. Una persona que se vuelve amoral no hace la voluntad de Dios y por lo tanto no le da un trato igual a todos. Y lo peor que puede pasar es no tratar a tu hermano como a ti mismo. Espero pues que este tema haya sido para tu vida de mucha meditación y reflexión, porque tú también eres parte del problema. Yo también puedo ser parte del problema. Al no involucrarme en las estructuras que pudiesen cambiar al mundo, que pudiesen evitar una guerra, que pudiesen evitar choques racistas, que pudiesen evitar situaciones de violencia. ¿No? Pongámosle atención a esto, porque hoy el Señor te habla y te habla de una manera para hacerte conciencia. Pero allá tú eres el que tiene la voluntad de hacerlo o de no hacerlo. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.